Porque vos me dijiste la parte de ahora. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis D'Aloisio y voy a ser el moderador durante la presentación. Vamos a guardar unos 5 minutos más para que se vayan sumando los demás participantes. Mientras aguardamos el inicio, les comento que esta modalidad de Austral en línea propone ser un espacio de actualización, formación y diálogo sobre temáticas actuales, como lo es el efecto de la pandemia que estamos transitando en el mundo de la economía, el agro y las finanzas. La presente actividad es impulsada por el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral. El Centro de Agronegocios y Alimentos es una entidad especializada y de alto nivel académico, cuya misión es impulsar el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias e instituciones relacionadas, como un motor de desarrollo humano, económico y social de largo plazo para la Argentina. ¿Y cómo lo hace? Fundamentalmente a través de la formación y de la investigación aplicada. Dentro del Centro de Agronegocios contamos con el MBA en Agronegocios, que es una maestría ejecutiva de tiempo parcial para profesionales que combinan su tiempo entre trabajo y estudio. Fue calificada como segunda a nivel mundial y primera en Latinoamérica, según el Best Masters Ranking del 2019, publicado por el Ed Universal. También tiene programas de formación ejecutiva, seminarios y cursos relativos a las temáticas de agronegocios de mayor relevancia. Y un área de estudios en agronegocios y alimentos que impulsa proyectos de investigación aplicada y genera un espacio de reflexión y análisis sobre los principales desafíos a los que se enfrentan los agronegocios. Entre los principales proyectos se impulsa de la mano de la Universidad de Purdue, que es socia académica de la Universidad Austral, la Encuesta Nacional de Productores Agropecuarios y el Ag Barometer, que es un índice que mide el ánimo del productor agropecuario. En el día de hoy las exposiciones van a tener una duración aproximada de unos 40 minutos en total y luego vamos a tener un espacio para responder preguntas de entre 10 a 15 minutos aproximadamente. Esas preguntas podrán escribirlas en el panel del chat y van a ser respondidas al finalizar las presentaciones. En unos minutos vamos a poder escuchar al profesor Martin Marshall de la Universidad de Purdue, quien es director asociado senior de investigación agrícola, decano asistente en la Facultad de Agricultura y profesor de Economía Agrícola en la Universidad de Purdue. Se graduó en Economía Agrícola de la Universidad Estatal de Iowa en 1966 y es especialista en política agrícola, comercio internacional y evaluación de tecnología, especialmente en biotecnología y uso de pesticidas. El doctor Martin ha tenido una amplia experiencia profesional internacional en Argentina, China, Rusia, Bolivia, Brasil, México, Países Bajos, Egipto, Hungría, España, Portugal, muchos países más. Durante su carrera en la Universidad de Purdue trabajó en estos países con organizaciones gubernamentales, universitarias y del sector privado, como especialista en políticas agrícolas, adopción de tecnología y desarrollo económico. Luego tendremos la palabra del profesor Marcos Fava Neves, de la Universidad de Sao Paulo. Es por parte de la Escuela de Administración de Empresas desde el año 2018. Forma parte del Centro de Negocios Agrícolas de la Universidad de Purdue desde el año 2013. Es creador de Markestrat en 2004 y especialista en planificación estratégica en agronegocios. Y finalmente, desde Argentina, el profesor Bernardo Piazzardi, del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, que es profesor del centro, es consultor para la Comisión de la Unión Europea con foco en desarrollo de cadenas de valor
para países del sudeste de África. Es consultor externo como experto en estrategia de negocios para empresas, organismos y gobiernos. Es becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos en temas de agro e integra el programa de expertos agro del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio del Gobierno de Australia. Ahora sí damos comienzo y pasamos a la presentación del profesor Marshall Martin desde los Estados Unidos. Muy buenas tardes. Aquí habla el doctor Marshall Martin, profesor de Economía Agrícola de la Universidad de Purdue. Bien, tengo dividido en 5 partes mi presentación, comenzando con una discusión breve de la enfermedad, después algo sobre los impactos macroeconómicos en el país, tercero, los impactos en el sector de carnes, especialmente carnes de cerdos y bovino, algo sobre los combustibles y específicamente el mercado de maíz, y finalmente algo sobre los impactos en la educación de nuestros alumnos de la universidad. Comenzando entonces con los impactos del coronavirus. Se nota en el país americano, hasta hoy en día hemos tenido 1.231.000 casos, llegando a 74.000 muertos. En el caso de Brasil, ustedes tienen mucho menos, alrededor de 127.000 casos y 8.600 muertos. Y el caso de Argentina, menos aún, con 5.200 casos y solamente 273 muertos conforme los datos que tengo disponibles. Si comparamos a la población de cada país, se nota que se representa menos de 1% de la población en cuanto a los muertos. Entonces es un número grande, pero todavía es un número relativamente pequeño en cuanto al número de muertos. Más específicamente en el caso americano, se nota que hay una concentración de los casos y de los muertos en los centros urbanos como Nueva York, Chicago, Nueva Orleans, San Francisco, Los Ángeles, Nueva Orleans y el estado de Florida. En el centro del país hay casos, pero no tantos porque hay menos densidad de la población. Lo muy curioso de esta enfermedad es que la mortalidad está bien relacionada con la edad de la persona. Se nota que la mayoría de los casos son de personas de más de 60 años. Felizmente hay pocos muertos y pocos casos en los infantes o jóvenes y personas de menor de 50 años o 60 años de edad. Entonces, por eso estamos más preocupados en el caso de la ciudad de los profesores, los administradores que tienen más edad que de los alumnos mismos. El impacto macroeconómico. Se nota que después del mes de febrero, iniciando en marzo y abril y continuando hasta ahora en mayo, que hay un descenso muy rápido en el PIB del país y tal vez va a ser peor aún en los meses por venir. Se ve, por ejemplo, si comparamos con la Gran Depresión del año 2008, cuando había un descenso de más de 8% en el PIB, en el primer trimestre solamente del mes de 2020, una reducción de casi 5% en la tasa de crecimiento. Y puede ser que peor las condiciones económicas en el mes de mayo y junio.
El desempleo en el mes de enero, febrero de este año en el caso americano estaba alrededor de 3.5%, bastante bajo. En el mes de mayo estamos aproximando 15%, que es más o menos el desempleo durante la Gran Depresión de 2008 y comenzando a aproximar los 20 y tantos por ciento el desempleo durante la Gran Depresión de los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. No hay tiempo hoy de entrar en los detalles, pero debo decirles que los subsidios del gobierno son enormes a nivel federal para apoyar los negocios de transporte, de fábricas de automóviles y otros sectores de negocios. También para los productores agrícolas hay algunos subsidios como consecuencia de los ingresos menores, tanto para productores de animales como de cultivos. Para las personas que no tienen empleo, hay también alguna transferencia de dinero a esas familias. Hay mucho más. Y se nota que como impacto de este mes de marzo, todos los restaurantes han cerrado, las escuelas están cerradas, las universidades están cerradas, la mayoría de las ventas están cerradas. Básicamente se puede irse a hacer compras de medicina o gasolina o comida y nada más. Y con el desempleo muy alto, hay muchas personas que no tienen ingresos suficientes para comprar comida y se ve líneas enormes en las grandes ciudades de personas esperando donaciones de comida. En cuanto al sector agrícola, la Universidad de Purdue, en colaboración con la Bolsa de Cereales de Chicago, realizamos cada mes una encuesta de la actitud, de la confianza que tengan los productores agrícolas americanos. Y se nota que en el mes de abril bajó tremendamente, de 168 el valor del índice en el mes de enero hasta 96 en el mes de abril, que está acercando a las condiciones hace unos 8 o más años atrás, durante la Gran Depresión de 2008. Entonces no hay mucha confianza actualmente de parte de productores porque ha caído mucho los precios de cultivos y de los animales, de los productos agropecuarios. Hay problemas en la exportación. Entonces hay una desconfianza enorme en cuanto a productores americanos en este momento. Hablando del sector de carnes primero, nosotros tenemos un sistema de concentración de producción de cerdos y también de ganado bovino, de tal forma que es una línea de asamblea que se nacen los chanchitos y se van en marcha diariamente hasta que lleguen a sus más o menos 280, 300 libras cuando se van a la matadero, y con la consideración de los empleados en los mataderos y carnicerías, que varios han caído como enfermos y algunos muertos, de tal forma que hace pocos días más de 25 mataderos se cerraron en los estados de Illinois, Indiana, Minnesota, Iowa, Nebraska y otros. De tal forma que tenemos una reducción de entre 40 y 50% de la capacidad para carne de res y porcina. De tal forma que estamos ahora comenzando a abrir bajo las condiciones sanitarias del Ministerio de Salud, el Ministerio de varios ministerios del gobierno. Estamos comenzando a abrir con mucho cuidado, con un test de verificar si tiene o no la enfermedad, los empleados, para separarse las personas en las plantas, para mantener distancias de como mínimo 2 metros entre personas, etc. De comenzar de abrir de nuevo las fábricas
y comenzar la matanza de los animales. El problema es un problema de la cadena de valores, que es, como se ve en el dibujo, que hay muchos productores, pero hay una concentración de los mataderos y carnicerías y un estrangulamiento en cierta forma, que con pocas fábricas, pero son enormes, y si tienen que cerrarse, los chanchos, las reses no tienen dónde irse para ser matado y preparado y procesado. Por otro lado, continúa la demanda de los consumidores, pero se ha cambiado mucho la demanda de los consumidores. Es una demanda a nivel minorista ahora y no a nivel de restaurantes o cafeterías, porque las escuelas están cerradas y los restaurantes están cerrados. Entonces es muy difícil modificar en pocos días y pocas semanas la forma de elaborar, empacotar y transportar la carne desde los mataderos hasta los centros de compra y consumo. Entonces, como consecuencia de esta situación, los precios a nivel minorista se han subido mucho, casi 70% en los últimos días, y los precios al nivel de la finca de los productores se han bajado por más o menos 24%. Entonces hay una diferencia enorme, un margen enorme ahora entre el precio mayorista y minorista. De tal forma que hay algunos mercados donde hay una escasez, donde falta carne para comprar. Entonces tenemos por un lado animales con excedente, no tienen dónde irse para ser matado, y tenemos una concentración en los galpones de producción, y por otro lado falta producto para los consumidores. Es un problema serio de logística. El mercado de combustibles. Como ustedes deben saber, en este principio del año, los precios mundiales de petróleo se han caído de más o menos $65 por barril a $25 por barril y un poco menos hace pocos días, en parte por una diferencia de opinión entre los rusos y los árabes. Y simultáneamente tenemos el problema de falta de empleo, de tal forma que las personas no están conduciendo sus autos a su trabajo o a las escuelas, a los restaurantes, a las ventas, a lugares de ventas. Y entonces hay mucho menos demanda para combustibles. Y en el caso americano, que es un poco diferente que Brasil tal vez, que nosotros utilizamos 10% en nuestra gasolina el etanol que viene del maíz. Entonces, nosotros utilizamos hasta 40% del maíz para producir etanol y lo mezclamos 10% de etanol con gasolina, pero con menos personas conduciendo autos debido al coronavirus, la demanda de gasolina y etanol se aproximadamente ha bajado 50%. Entonces, gasolina es bastante barata, entonces los fabricantes de gasolina prefieren usar gasolina y no desean usar etanol, no desean mezclar etanol, a pesar de que hay un mandato que debe mezclarse hasta 10%. Entonces, eso es causar una disrupción enorme en la demanda para maíz y una bajada tremenda en el precio de maíz. También en el mes de marzo de este año, la USDA de Agricultura anunció las intenciones de siembra de los productores americanos de maíz para este año, que era un récord de 39 millones de hectáreas. De tal forma que presionó más para abajo el precio de maíz. Y también hay existencias de estoques mundiales de maíz que son bastante grandes. Y
con los problemas de los mataderos, hay menos animales de engorde y los que tienen animales están tratando de minimizar la tasa de crecimiento del animal para minimizar el insumo de maíz y otros ingredientes en las raciones. Por lo tanto, todas estas condiciones a reducir precios y los ingresos de maíz en el caso americano. Entonces hay mucha preocupación de parte de los productores maiceros. Ha sido un placer de hablar brevemente con ustedes. Gracias y vamos a pasarle a las preguntas de la discusión. Gracias, profesor Marshall Martin. Les recordamos que está abierto el espacio para realizar preguntas a través del chat, que serán respondidas al finalizar las presentaciones. A continuación, desde Brasil, el profesor Marcos Fava Neves. Como hacemos acá para compartir. ¿Están mirando la tela o no? Marcos, deberías tener abajo un botón que dice compartir pantalla. Sí, Perfecto. pero no está mirando la pantalla, ya estaba abierta, no sé qué pasa acá. Ajá. Fíjate si encontrás el PowerPoint abajo, a la derecha, la aplicación. Desapareció ahora acá. No, lo tenés ahí abierto, Marcos. Abajo a la derecha. En el launch bar. Ahí. ¿Acá? A la izquierda de eso. La P naranja o roja. Ahí. No, no sé qué pasa acá, que está cerrado aquí. Muy bien, vamos a ver si ahora... compartiendo. Deixa eu empezar otra vez. Y mirar si ahora vamos. Acá, ahora está. Disculpa. Muy bien, ¿están mirando ahora? Sí, perfecto. Sí. Bom, muchas gracias por la invitación, Bernardo. Es un placer hablar con usted, hablar con la gente de Austral, hablar con mi amigo Marshall, que este año era para estar con nosotros acá, con los alumnos de Purdue y con todo este problema. No tuvimos la visita, como muchas pérdidas que estamos teniendo todos nosotros. Es un periodo extremadamente complicado. Yo trabajo con planificación estratégica en las clases, en el trabajo con las empresas, en nuestra consultoría Marquestrat acá en Brasil. Y yo les digo que nunca en mi vida vi un cambio de escenario como este en los últimos 2 o 3 meses. O sea, estamos juntos hablando en una clase ahí en Australia en diciembre. Y les digo que en 2 o 3 meses de ahora vamos a tener un virus en el mundo que las personas van a quedar en su casa por 2 meses. El precio del óleo viene abajo de 0. Y la moneda de nuestros países van a perder 50% del valor. La gente sale de la clase por cuenta de eso. Es un loco que está aquí hablando, que nos estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero es real. Es una realidad el cambio y acá para nosotros en Brasil está más difícil do que en los otros países por cuenta que son 3 crisis. La crisis de salud, la crisis sanitaria, que es la más compleja, estamos perdiendo personas y no se mire al final, no se comprende que los números son distintos en el país. Ahí estamos solamente empezando una crisis económica que también no miramos la dimensión, una crisis económica, financiera, y también tenemos acá en Brasil la crisis política con el comportamiento de los presidentes, y hoy salió el ministro de la Salud, el segundo que sale con la crisis, empieza un otro nuevo en la próxima semana. Entonces, el ambiente de negocios acá en Brasil está muy complejo. Yo, más una vez, en mi vida trabajando con consultoría, con proyectos, nunca vi una situación con este grado de complejidad que tenemos nosotros acá en Brasil. Y yo voy a hablar un poco de los impactos en lo agro. Acá me gustaría
solamente de empezar ahora una relación más fuerte con la gente que está mirando nuestra presentación. Y tenemos acá en Brasil dos oportunidades para usted tener informaciones de lo agronegocio. Yo creé en 2018 un sitio, una webpage, el nombre Doutor Agro, que Agro es el doctor de Brasil, es el médico de Brasil por cuenta de todos los resultados que vienen de producción, de exportación. Y tenemos la marca Strat, allá están las direcciones para usted visitar. Y también yo tengo una página con los vídeos, las análisis en el YouTube, con mi nombre. Entonces, si la gente quiere acompañar, son como 2, 3 vídeos por semana con las análisis, las charlas y la coyuntura que se pasa en la agricultura de Brasil y también en las visitas que yo hago en el mundo, restaurantes, supermercados. Entonces, por favor, la gente acá, hay muchos alumnos, muchos expertos en agronegocios, ejecutivos de empresas. Por favor, sigan, que todo es gratuito, la información a disposición de usted. Y yo tengo un resumen en solamente un slide y gustaría de tener los próximos 8 o 10 minutos para hablar de este tópico con usted. Tenemos 2 papers con esta temática, con la crisis del coronavirus, pero están disponibles en los sitios doutoragro.com y también en el canal de YouTube con mi nombre. Este es el resumen de lo que yo gustaría de hablar con usted. Es lo último slide y acá quedamos un poco más de tiempo. Por cuenta que la agricultura, lo agronegocio en Brasil va a pasar por este año, por esta crisis, con un poco de impactos, pero en general es positivo. Es un año positivo para la agricultura. Vamos a tener una queda de nuestro Producto Interno Bruto, acá en Brasil, probablemente 5%. ¿Sí? 5%. Y la expectativa en enero era un desarrollo de 3%. Mira la distancia, 3% menos 5%. Una situación trágica, con desempleo, con impactos para todos los lados. Pero la agricultura viene bien. Tenemos una cosecha espectacular. Son 252 millones de toneladas de granos que vienen en una hora muy buena acá para nosotros. Necesitamos de estos recursos para manejar todos los problemas con la salud, con la destrucción de los sectores de servicios y de la economía. Pero cuando se mira todo el agro, hay sectores, hay cadenas productivas que tienen impactos positivos con los hechos que están ahí ocurriendo con el virus o con el choque del petróleo, y hay sectores que no están bien. Entonces, un resumen es, en general, para todos los sectores de la agricultura brasileña que son exportadores, tenemos una situación positiva en el cambio, la tasa de cambio de la moneda. Mire, empezamos este año con $1 como si fuese 4 reales, ahora $1 6 reales. Entonces, Brasil tiene una devaluación de la moneda muy fuerte. Y como parte de los costos de los productores son en reales, este es importante para garantizar un poco más de márgenes para nuestros productores. Tenemos las tasas de interés más bajas, pero no hay capital disponible. La gente tiene mucho recelo. El sistema de bancos tiene mucho recelo con la situación que está en el país. Entonces, mucha dificultad en tener acceso a acceder al crédito. En los supermercados la situación es buena. Muchos tuvieron en algunas semanas ventas como en la Navidad. Sí, una cosa impresionante porque la gente manejó de comprar más productos, dejar en su casa y después miró que no es necesario porque no hay problemas en los sistemas de suministro tan buenos, y ahí hoy está en comportamiento normal. La explosión de los sistemas de delivery, los sistemas de entrega. Es impresionante lo que se pasó en Brasil, creo que Argentina también, Estados Unidos ya estaba más adelante que nosotros, pero nosotros acá tuvimos
como 5 años, 10 años de avanzo en la digitalización en 15 días. Impresionante. Las clases fueron para el digital en la universidad. La gente que no sabía manejar el teléfono para los bancos tuve que tener el conocimiento. Los restaurantes con sistemas de delivery. Impresionante lo desarrollo de este nuevo canal de distribución de los productos. Para las carnes también una situación buena porque China está comprando mucho y las exportaciones están con volúmenes y precios muy buenos. La soya de maíz muy bueno, muy bueno. La situación de la soya y del maíz está muy buena acá en Brasil. Otros alimentos para la nutrición, para la salud, tuvieron daños de mercado como los huevos, el jugo de naranja también, muy bueno. Estados Unidos empezó a consumir más, Europa, es un producto muy fuerte acá en Brasil. El café también, café está en una situación buena. La pulpa y papel también, que es agronegocio, y por cuenta de la necesidad de higiene, necesidad de más limpieza por todos los lados, también mejor para la situación de la pulpa y papel. Brasil está hoy desarrollando muchos acuerdos comerciales con países que son muy complicados para comprar en Brasil, porque estos países tienen problemas en su cadena de suministro de alimentos. Entonces, también desarrolló mucho los acuerdos comerciales y la posibilidad de Brasil también tener una posición más fuerte como proveedor mundial de alimentos. Y también acá es positivo el menor costo del diésel. Y mira, la agricultura utiliza mucho diésel y los precios están mucho más bajos, de R$4 el litro para 2.2, 2.3. También importante el cambio de management, con las personas trabajando en su casa, en la oficina, muchas reuniones en sistemas como este que nosotros estamos utilizando ahora, mucha eficiencia. Y también esto es un aprendizado que queda para siempre. Si fomos de esta para esta en lo digital y cuando volvemos no vamos a volver acá, vamos a quedar en el medio. ¿Sí? Entonces, mucho más los procesos de vendas de las empresas de fertilizantes, de químicos, todo por digital y que eso es un gano que tenemos nosotros con el problema del virus, que es la eficiencia de las empresas, la digitalización de las operaciones, muchos aplicativos de conexión, mucha creatividad en estos 2 meses que estamos nosotros en los procesos de isolación. Y mucho más comportamiento de simplicidad, una nueva ola de solidaridad, inclusión en la sociedad. Yo pienso que no hay solamente puntos negativos de la crisis del coronavirus. Hay aprendizados que son positivos por la sociedad. Y por último, acá en Brasil, un gano de imagen muy importante de la agricultura con la sociedad y con los ambientalistas. Por cuenta que la agricultura no paró, continuó su trabajo tomando los riesgos de contaminación y todo más, los frigoríficos, las industrias de lácteos, todos continuaron su trabajo y dejaron los productos disponibles a la población. Quien tiene renta tiene producto disponible. Puede ser que la persona no tiene renta, pero los productos tienen todo canto, hay disponibilidad de producto. Entonces, la agricultura ganó mucha imagen con el consumidor brasileño y también con los ambientalistas que miraron que la polución no es de la agricultura, es de la vida en la ciudad. Sí, con todo el tránsito, con todo el problema de las fábricas, porque está lá, los vacunos están en el campo y ¿dónde está la polución? Sí, el mejor momento probablemente del planeta ahora y la agricultura sigue trabajando. Y también ahora para terminar, los que perdieron. Entonces, tenemos acá un problema de presupuesto terrible en Brasil. Vamos a quedar tal vez al final de este año con una deuda pública de 100% del PIB, del GDP del país. Impresionante, con los gastos que tiene ahora con la salud, con los gastos para mantener alimentación para la gente más pobre. El gobierno brasileño fue muy rápido en tener tickets de
600 reales, algo como 150 dólares por mes para las familias tener chance de comprar la comida. El PIB del mundo, el PIB de Brasil, el comercio global también que se queda con una destrucción muy grande de oportunidades por todo el planeta. Hay un riesgo para nosotros en Brasil y Argentina, que es algunos países empezaren de vuelta con la cosa obsoleta, la cosa de los dinosaurios, de la seguridad alimentaria, producir su propia comida. Entonces puede haber una ola, yo pienso que no, pero es una posibilidad y tenemos que mirar cómo va a ser en los próximos años los países. Y acá también, yo pienso que en Argentina ya miré que hay el merge de la compañía aérea, ¿no? De aerolíneas con Austral. Y yo no sé lo que va a quedar en Brasil de las compañías aéreas, de los sectores de turismo, de los hoteles. Entonces, es probable que tenemos el Estado de vuelta en algunas actividades para después privatizar otra vez. Eso es muy complejo, vamos para atrás, ¿sí? Vamos, lamentablemente. Algunas cadenas productivas tuvieron interrupciones parciales y perdieron un poco de productos como los hortícolas, las frutas, el leche, porque cerró el canal de restaurante y el canal de supermercado no fue posible, ¿no? El comercio mayorista no estaba preparado, el minorista también, para absorber todo lo que salió del sector de servicios que cerró prácticamente todo. Sector industrial muy complicado, tal como nos dice muy bien Martin, es etanol de caña. Por cuenta de la política de isolamiento de las personas, se perdió mucho mercado, hay una crisis acá, una crisis de crédito. El problema también que tenemos nosotros, productores de granos, que no hay el consumo de maíz, como muy bien dice Martin, en los Estados Unidos para etanol. En este maíz va al mercado, bajan los precios mundiales, y los americanos pueden tener una decisión de plantear más soya, y ahí baja también la soya. Entonces, los biocombustibles es muy importante para el precio de los granos en el mundo. Y cuando se queda el consumo de los biocombustibles, bioetanol y biodiesel, es complicado también para la agricultura. En las flores, acá nosotros en Marquestrat tenemos mucho trabajo con esas cadenas que están ahí en este slide, y las flores también un desastre. Sí, cerró toda la fiesta, cerró todas las iglesias, cerró todo tipo de convenciones, y también lo mismo, no hay mercado en los supermercados, en la casa de la persona para todo el sistema de flores en Brasil, que es muy grande. Y lo mismo con el algodón, por cuenta de la competición con los precios de petróleo que vieron abajo, y también no se compra ropa, está todo cerrado. Entonces, algodón también tiene problema con cuero, muebles, madera, otros que son complicados, ¿sí? También un impacto negativo es que los suministros utilizados en la agricultura de Brasil, que no son reales, principalmente los químicos, los fertilizantes, las raciones, que por lo impacto en los precios de los granos, es un costo más alto para la producción en Brasil, y más costos también, dos costos más. Un costo de la tasa de conversión de la moneda. Otro costo es la necesidad de garantizar la seguridad de la gente que está trabajando. Yo tengo muchos proyectos acá con la industria de la caña. Usted no imagina cómo es complejo el manejo de las personas para evitar la contaminación con el virus. Costos más elevados, y también vamos a tener en el mundo, yo pienso en el futuro, un costo más elevado con regulaciones sanitarias en las cadenas agrícolas. Entonces, es un ambiente muy complejo. Yo, más una vez, nunca vi en mi vida. Yo estoy acá en el comité de la ciudad. Yo estoy ayudando al ministro de la Agricultura, ayudando a los secretarios de la Agricultura de São Paulo. Son muchos problemas, muchas decisiones que necesitamos tomar, y muy complexo. Todos los días hay algo de nuevo y son decisiones operacionales, y no estamos mirando la salida. Hoy en Brasil, yo digo a usted, no miro la salida de la crisis.
Mucha confusión para saber qué situación tenemos nosotros en junio, en julio. Sí, no tenemos las informaciones suficientes para saber cómo vamos a salir de esta situación. Estamos en el medio de la situación más compleja que yo ya miré en mi vida. ¿No? Muchas gracias a todos y después estoy a disposición para las dudas, las preguntas y las discusiones. Gracias, Marcos, muy amable. Tendremos ahora la visión argentina desde el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral con el profesor Bernardo Piazzardi. Ya está sin volumen, Bernardo. Bernardo. Hola a todos, ¿me pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Perfecto. Ah, perfecto, entonces puedo arrancar. Adelante. Entonces, esta slide, que no sé si la estamos viendo bien, a ver si logro ver la pantalla. No la encuentro. A ver. Ahí está. Perfecto. Entonces, la pregunta que motivó un poquito todo este webinar, y agradezco mucho la participación de Marcos y de Marshall Martin. La verdad que es muy difícil mantener el nivel de lo que vienen trayendo estos invitados, pero bueno, es culpa mía. Yo los traje, así que me tengo que hacer cargo del tema. Es cómo impacta el coronavirus, por lo menos en el agro de la Argentina, ¿no? Entonces, una forma que me pareció interesante de verlo es cómo mirar a futuro a partir de esto. Y si vamos a ver un futuro promisorio, con oportunidades, que es la carita verde, o un futuro más bien rodeado de riesgos y de problemas, que es la carita amarilla que está abajo. Bueno, para eso yo me hice una pregunta básica que se hace uno cuando uno analiza la bioeconomía, los agronegocios, los agroalimentos o los sistemas agroalimentarios de cualquier país en el mundo, que es cómo andamos de los tres factores claves de éxito, que son la disponibilidad de biomasa, la disponibilidad de talento de personas y la disponibilidad de poder combinar los dos, uno y dos, con capacidad industrial para procesar. Así que coronavirus antes, durante y después, los tres países que están representados acá en este webinar, pueden dar respuestas positivas a estas tres preguntas básicas. Eso es alentador, eso es mirar al futuro, digamos, con optimismo. Ahora veamos en el medio qué pasa. Una forma de ver en el medio qué está pasando es este trabajo que hacemos en colaboración, en la asociación, el consorcio que tenemos con Purdue, en estas 4 provincias de producción de la Argentina, que es más o menos el 80, el 85% de la producción agrícola de los principales productos de la Argentina, y con esa segmentación de productos que ustedes tienen a la derecha, ¿no? Los medianos, comerciales, grandes y mega. La última versión de este trabajo, los productores estaban más bien decreciendo o con un crecimiento casi nulo para el producto soja, y con un importante crecimiento para productos como maíz y todo lo que tuviera que ver con proteína animal. Esa era más o menos, con los focus group que fuimos actualizando esta información de la edición 17-18 de la encuesta, que la vamos a volver a hacer el año que viene, era lo que tenía en la cabeza el productor a 5 años. Mantener o caer en la actividad de soja y crecer en la actividad de maíz y todo lo vinculado a proteína animal. Fíjense las cifras en porcino según el segmento de tamaño, ¿sí? Y cuando uno preguntaba si iba a invertir ese tomador de decisión agro, la respuesta, miren la que era. En todos los segmentos de tamaño, el productor estaba dispuesto a invertir en esta última medición que habíamos hecho. Y cuando le preguntamos en qué iba a invertir, bueno, esto era muy interesante. Ustedes vean que el productor, 38% de los encuestados de estas 4 provincias de pampa húmeda de la Argentina, están dispuestos a integrarse de alguna forma en la cadena. Y un 26% de ellos quieren integrarse en forma asociada, ¿no? Esto es lo que nos llevó a estudiar un poquito qué estaba pasando en el tomador de decisión agro de la Argentina,
Y encontramos en este documento académico, en este paper de Bolgi, presentado en IFAMA en 2011, este concepto de convergencia industrial, ¿no? Parece como que el tomador de decisión agro de la Argentina está queriendo saltar este corralito de productos estrictamente agro para pasar a integrarse o asociarse o tener alguna relación con otras industrias que aparentemente no están directamente relacionadas, pero este fenómeno de convergencia industrial que ya existe en varios países, en muchas industrias, parece que vino también a instalarse en el sistema agroalimentario de la Argentina. Así que esta era la situación, digamos, hasta el día anterior al corona, ¿no? Cuando hacíamos focus group tratando de actualizar esa información de fondo a 5 años, los productores seguían respondiendo lo mismo, que al final nos llevaba a esta conclusión. El tomador de decisiones agro del sistema argentino, del sistema agro de la Argentina, estaba cambiando su forma de crear, distribuir y capturar valor. Estaba cambiando su modelo de negocios. Muy bien. Hasta ahí llegamos cuando explota esto. Los dos impactos negativos claros que uno pudo identificar, acá la fuente que utilizamos fue FAO, una nota muy interesante que salió en The Economist hace poco, la consultora McKinsey también está estudiándolo. Por ejemplo, fíjense, Estados Unidos y Europa están teniendo problemas para tener mano de obra a costo bajo porque se han cerrado las fronteras. Eso genera un problema operativo concreto en muchas cadenas de valor del agro de esos países en la corriente campaña, por ejemplo. Después, por ejemplo, las ventas de McDonald's en todo lo que es Europa cayendo un 70%. Como 2 puntos en los extremos, ¿no? En la producción agropecuaria, en la caja rectángulo rojo de arriba, y en el consumidor final, en el rectángulo que está acá abajo. Pero después otras condiciones que permanecen no obstante la crisis, a pesar de la gravedad de la conmoción, se mantiene el suministro de cereales y de productos básicos, las empresas navieras continúan sus flujos de alimentos y de granel, los grandes minoristas han vuelto a repensar su distribución y, por ejemplo, el comercio de Amazon en comestibles ha aumentado en un 60% y Walmart ha contratado 150.000 personas para lo que es e-commerce de alimentos, ¿no? La mayoría de los gobiernos, parece, lo que mencionaba Marcos recién, coincidiendo con eso, parece que la mayoría de los gobiernos han aprendido que el proteccionismo no es la mejor salida, porque, bueno, la anterior crisis que tenemos como referencia respecto a eso, hubo una merma de un 19% en caídas en las exportaciones de alimentos, mientras que ahora solamente la caída sería del 5% como restricción del coronavirus. Para actualizar toda esta información, y está como uno de los participantes, el profesor Carlos Steiger está en este momento en el webinar, así que alguna pregunta concreta sobre AgBarometer, aprovechenlo porque está entre ustedes, Carlos. Es esta medición que estamos haciendo también en asociación con Purdue, ¿no? Fíjense ustedes, el coronavirus, digamos, se empieza a detectar los primeros casos enero, febrero, marzo, pero la caída de confianza del tomador de decisión agro de la Argentina arranca entre julio y septiembre del año pasado. O sea, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Acá están primando otros factores extra coronavirus, por lo menos para el tomador de decisión de negocios del agro de la Argentina, ¿no? Dicho sea de paso, el índice está en estos momentos en los valores más bajos desde octubre de 2018, cuando se empezó a medir el índice de confianza del productor, ¿no? Este índice de confianza está compuesto por 5 preguntas que se repiten en forma frecuente y que las mismas apuntan a conocer el estado actual, el estado a una campaña y el estado a 5 años, a 5 campañas del productor para la toma de decisiones de negocio. El impacto concreto que se pudo sacar en la última medición, que esto está recién salido, se hizo público en esta semana, en los resultados del último AgBarometer, indican que el 63% de los productores se han visto forzados a cambiar planes, de que todos están en una situación de wait and see. Hoy hubo noticias en la Argentina referido a los productores que no estén comercializando el producido de esta campaña, ¿no? No tendrán acceso a créditos bancarios los productores que estén almacenando más del 5% de su producción. Bueno, el punto 2 de resultado del AgBarometer último está indicando justamente que el productor está wait and see, está esperando a ver qué pasa antes de liquidar su mercadería o sus granos.
La confianza de los productores se ha estabilizado en niveles bajos, hay un marcado pesimismo. La pandemia no afectó la trilla y la logística de granos, es otro dato que recogimos en la medición del Ag Barometer. Y el último punto es importante. A pesar de que los rendimientos esperados son similares a los de la campaña anterior, 3 de cada 4 productores responden que tienen resultados económicos inferiores. Básicamente 2 factores operando aquí: precios más bajos que la campaña anterior y los derechos de exportación que se implementaron. Así que, si uno cita un poco cuando hace estos focus group como tomadores de decisión del agro, y en torno a este tema de la nueva normalidad, lo que primero le sale, el top of mind del productor, es qué esperar, qué hacer, y todo se aceleró. Es como que todos coinciden en que ciertas tendencias que se venían manifestando en los modelos de negocio del sistema agro de la Argentina ahora cobraron más velocidad. Me hacía ruido lo que comentaba en línea con esto Marcos, en cómo se aceleraron, por ejemplo, las nuevas modalidades para aprendizaje, ¿no? Bueno, lo mismo estaría pasando para la toma de decisiones de negocios en el agro. Así que parece que lo que está cambiando pasan por hábitos de consumo, claramente, ¿no? Y recordemos que toda esta crisis o esta pandemia nace en una cadena de valor alimentaria, ¿no? Así que es altamente probable que surjan nuevas normas, nuevos procesos, nuevas, si quieren, barreras vinculadas a hábitos de consumo que tienen que ver con salud, nutrición y trazabilidad. Logística. Bueno, logística es clave cuando uno piensa en función de cuáles son los modos o las formas que tiene este virus de viajar, ¿no? Logística se torna clave. Hay muchos casos muy interesantes, por ejemplo, de molinos harineros en la Argentina, que han establecido protocolos muy estrictos para cuidar la salud de sus propios trabajadores, de los camioneros a cargo de transportar harina, pero también de las panaderías o pizzerías que reciben la harina, y no transformar toda esa logística en un foco de coronavirus. Parece que también va a haber cambios en cadenas de valor, más integración y más coordinación. Desde ya que se acelera todo lo que dijimos de AgTech, información para la toma de decisiones, todo lo que sea remoto, robotización, e-commerce, los datos que dábamos recién de The Economist. Otro punto interesante es, nosotros desde las universidades, Marshall, Marcos, ¿qué nuevas capacidades tendríamos que estar haciendo foco a partir de esta nueva normalidad? El sistema financiero parece que va a necesitar adaptarse, y los marcos regulatorios, entiendo que los tomadores de decisión públicos de todos nuestros países están evaluando costos y beneficios de protección, no protección, mercado, no mercado, el concepto que a veces se utiliza para protección, como el de seguridad alimentaria que mencionó Marcos. O sea, todos estos puntos están bajo discusión y bajo cambio. Y algunos puntos que surgen como posibles soluciones, conceptos que podrían surgir como posibles soluciones para los nuevos modelos de negocio, pasan por estos conceptos, ¿no? Transparencia, diálogo, innovación, emprendimiento, disciplinas múltiples que se ponen de acuerdo a dar soluciones, convergencia industrial, acciones colectivas, gestión estratégica del contexto o creación de valor compartido. O sea, las últimas no son siglas de yerba mate, sino que son conceptos que estuvimos trabajando en el aula muchos de los que ustedes son alumnos o exalumnos de la maestría. Así que al final del día, ya casi terminando, entendemos desde Argentina que se está cristalizando lo que habíamos previsto en nuestra encuesta, que es, estamos encaminándonos hacia nuevos modelos de negocio. Ahora, esos nuevos modelos de negocio, y esta es una pregunta abierta que dejo, y seguramente es una pregunta interesante también para otros países, es ¿para qué modelo de país? ¿En qué modelo de país estamos pensando donde esos nuevos modelos de negocios deberán insertarse? Cuando Marcos nos explicaba que el agro hace las veces de doctor para Brasil, bueno, en Argentina es bastante similar, cumple un rol bastante similar. Ahora, ¿vamos a ser el doctor o el motor de desarrollo de qué modelo de país? Esa es una pregunta que muchos tomadores de decisión agro, ahí tenemos nuestro gauchito a la izquierda, se rascan la cabeza tratando de entender eso, ¿no? Estamos haciendo todo este esfuerzo, todo este cambio, toda esta inversión, todo este sacrificio, ¿para qué modelo de país? Por último, y acá sí, cerrando, recuerdan que arrancamos con las dos caritas mirando el futuro, uno puede estar triste o feliz pensando sobre el futuro,
Quisiera cerrar con esta cita. La verdad que esta cuarentena también uno ha aprovechado para mucha lectura. Les recomiendo este último libro de Goldberg, el ciudadano de los alimentos, ¿no? Food Citizenship. Y dice, el sistema agroalimentario global es el segmento más grande de la economía mundial. También se puede ver como el sistema de salud más grande del planeta y está cambiando rápidamente. A mí me gustaría dejar esa cita para pensar en la carita verde feliz más que en la amarilla triste y de riesgos. Muchas gracias y estamos abiertos los 3 oradores para las preguntas que ustedes estén haciendo. Gracias, Luis. Gracias, Bernardo. Bueno, vamos a comenzar ahora con la ronda de preguntas que pueden debatir entre los 3 disertantes. Muchas están dirigidas a algunos de ustedes 3. Hemos tenido varias preguntas, hemos tratado de unificar muchas por igual. Así que, bueno, vamos a comenzar por la primera. La primera pregunta es para Marcos, de Santiago Paulinovich, y pregunta, ¿qué se dice en Brasil de la continuidad del Mercosur? Muchas gracias por la posibilidad de hablar. Oye, yo tengo que tener mucha sinceridad con usted. Hoy no se dice nada de Mercosur en Brasil. Acá solamente se habla de coronavirus, de Bolsonaro y de la economía. ¿Sí? No hay ninguna discusión de Mercosur. Pero me quedo triste con la posibilidad de no trabajar más con un bloque comercial muy fuerte. Yo soy una persona que tiene una propensión a la acción colectiva. Yo pienso que somos más fuertes como un bloque y, por tanto, miro con mucha tristeza lo que está se pasando ahora con los movimientos principalmente de Argentina, pero acá en Brasil no se discute nada de Mercosur. Las otras crisis son mucho mayores y no está se hablando de esto. Perfecto, gracias, Marcos. La pregunta ahora es de Martín Ceruti, para Marshall. ¿Qué piensa sobre la nueva escalada de la relación China con Estados Unidos en este momento y sus efectos sobre los agronegocios? Pregunta si es la nueva política agrícola americana la de subsidiar sostenidamente la producción a cualquier costo y hasta cuándo se sostiene. Tenemos que hablar de corto y largo plazo. Me parece en el corto plazo tendríamos que subsidiar algo el sector agrario, como estamos subsidiando los pequeños negocios, las compañías de turismo, compañías de transporte, etc. No es solamente un subsidio específicamente para el sector agrícola, es parte de un sistema general de sostener en el corto plazo el sistema económico con el desempleo que nosotros estamos observando. Entonces, en el largo plazo, me parece que vamos a tratar de abrir de nuevo un sistema global. Nosotros, los americanos, tenemos una capacidad enorme de producción con la tecnología, con la capacidad capacidad técnica de la gente, como decía Bernardo. Entonces, tenemos que producir y exportar para mantener los ingresos y los precios a los productores americanos. Entonces, yo creo que es como dicen en inglés, un hiccup, un problema de 6 meses, un año, tal vez, hasta que tengamos vacunas y otros sistemas médicos para controlar y eliminar el virus. Entonces, para mí, en el largo plazo, estoy bastante de acuerdo de los comentarios de Bernardo de continuar un sistema global. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta, en este caso de Gustavo Guglielmetti, para ambos. ¿Cómo impactarán los mayores costos logísticos en el comercio mundial y en particular en el comercio de los commodities agrícolas e industria alimenticia? En este momento no tenemos costos mayores, ¿no? Por cuenta que hay una ociosidad en el sistema, por cuenta que el comercio mundial está se quedando. Hay disponibilidad de transporte. Acá en Brasil el transporte está más barato y también en los transportes mundiales de los navíos también están más baratos ahora por cuenta de lo diésel, de lo óleo más barato y por cuenta de la ociosidad.
en este año y para probablemente el próximo año, no pienso que vamos a tener problema con el transporte, ¿no? Yo concordo con Marcos. Yo noté en el caso americano que los camiones están en los caminos. Inclusive dice que los camioneros les gusta la situación porque hay menos autos. Es más fácil hacer el transporte ahora en los caminos principales. Y también yo he notado que el ferrocarril está funcionando. Realmente no veo problemas en el sistema. Y también, como decía Marcos, los precios de petróleo están más bajos. Gracias, profesores. La pregunta es para Bernardo, de parte de Martín Ceruti. ¿No vamos a una desglobalización, aumento del proteccionismo y un mundo bipolar, China versus Estados Unidos, luego del COVID? Bueno, qué pregunta. Gracias a Dios, por definición, los agroalimentos son globales. Y gracias a Dios acá tenés 3 países, los 3 oradores, representan el 70% de la soja del mundo y el 45, el 50% del maíz del mundo. Y la verdad no creo que haya espacio para un mundo más cerrado. Es probable, como dice Marshall, que haya un espacio de tiempo donde todos nos cerremos un poco, por razones lógicas estamos en una crisis, pero a nosotros, países, o por lo menos los sistemas agroalimentarios de nuestros 3 países, no les conviene un mundo cerrado, nos conviene un mundo abierto. Y nos conviene tener buenas relaciones con los países demandantes. Así que, la verdad, se viene hablando mucho del fin de la globalización desde el año 2001-2002, y hasta ahora las tendencias de comercio siguen creciendo. Una de las principales empresas argentinas, de las más nuevas, que está evaluada en 35 mil millones de dólares, que es Mercado Libre, goza de tener esa buena salud gracias a un mundo globalizado, ¿no? Que es una especie de Amazon criollo, argentino. No pensamos nosotros desde los agronegocios, desde los agroalimentos, desde el agro, que nos convenga un mundo cerrado, y nuestros tomadores de decisiones públicos y privados deberían intentar hacer lo posible por un mundo abierto. Nos generaría más oportunidades. Gracias, Bernardo. La pregunta es de Santiago Polinovich para Marshall. ¿Cómo ve la continuidad de la cuota 481 con la Unión Europea y su proyección con los países latinoamericanos? No sé si entendí bien clara la pregunta. Tengo la impresión que se está hablando del proteccionismo americano frente a Europa y América Latina. ¿Es así la pregunta? Sí, pero con respecto a la cuota 481 con la Unión Europea. Tengo la impresión que no hay progreso en la discusión, en la negociación con los europeos. Y tengo la impresión que hay una pausa, que en las noticias, etcétera, no estoy escuchando nada al respecto del asunto en este momento. Entonces, hay más énfasis en abrir de nuevo las relaciones con China, pero de Europa no veo mucha actividad. Perfecto. La pregunta ahora es de Jaime Monasterio, para el profesor Marshall también. Saber qué pasaría con las exportaciones de biocombustibles de Argentina a Estados Unidos si piensa que los aranceles de importación van a bajar. Hoy en día son del 70%. Bueno, por supuesto, las compañías mundiales y americanas de petróleo están ahora tienen la experiencia de precios muy bajos y hay un excedente de petróleo en el mundo. Inclusive yo he visto los barcos esperando en los puertos para descargar el petróleo en Nueva Orleans o California. Entonces, no veo mucha necesidad o interés en la importación de etanol de Brasil, de Argentina, ni tampoco aceite de soja. Más bien estamos tratando de usar el petróleo nuestro y el etanol nuestro
Y hay un mandato de uso de etanol en la mezcla de gasolina también. Más bien, yo creo que los americanos van a tratar de exportar etanol y no importar. Perfecto. Dani Cabrera, la pregunta es para Marcos y Bernardo. ¿El Mercosur como bloque está preparado para una posible reingeniería del negocio, tomando en cuenta el acuerdo comercial con la Unión Europea? En este momento difícil, ¿eh? En este momento yo pienso que no es una prioridad de corto plazo de la gente que está manejando las crisis en nuestros países. Yo pienso que vamos a tener un poco más. En 6 meses yo pienso que nada vamos a tener, solamente una tentativa de defensa de la persona, de las empresas. Yo no creo que este año vamos a tener avances, ¿no? Perfecto. La pregunta es de Tomás García, para Marcos. Coincido ahí con, perdón Luis. Sí. No, coincido con Marcos que no obstante que Unión Europea, Mercosur avanzó en los últimos 3-4 años en la Argentina, hoy está en un paréntesis que digamos, es muy explicable también, digamos. Hay prioridades que no permiten pensar en protocolos que recién se estarían implementando en 3, 4, 5 años vista. Entonces, todo eso entró como en una especie de paréntesis por ahora, ¿no? Gracias, Bernardo. La pregunta es de Tomás García, para Marcos. Mencionó que estaban trabajando en un protocolo para el sector de la caña. Si podés, Marcos, contar un poco más de las acciones que están buscando implementar al respecto. Sí, así que empezó la crisis acá en Brasil, tuvimos muchas discusiones de qué tipo de política podrían ser tomadas en poco tiempo, por cuenta que estaba empezando la cosecha, empezando la industrialización y no se vendía el etanol, no tenía la moneda entrando en el sistema. Entonces, nuestra propuesta era tener un impuesto un poco más alto en la nafta, en la gasolina, para proteger el consumo de etanol, tener un crédito especial para las usinas de caña, sobrevivir 2-3 meses con la queda del consumo. Y también una otra posibilidad sería de tener un poco más de mezcla de lo etanol anhidro en la nafta, en la gasolina, aumentar un poco. Pero hasta ahora ninguna de las medidas avanzó en el gobierno. Pero la buena noticia es que la queda del consumo no está tan grande como nosotros pensábamos. Entonces, es posible salir un poco de la... Ahora tiene una otra posibilidad, que es por 3 meses no permitir importaciones de etanol de los Estados Unidos y también de gasolina del mundo, para proteger el consumo en el mercado interno. Pero son discusiones y por este momento no hay nada ainda. Estamos 2 meses y ni una medida llegó a la industria hasta ahora. Perfecto, gracias. No queremos abusar del tiempo, ya ha pasado más de 1 hora. Vamos a hacer una última pregunta para cualquiera de los 3 profesores. La pregunta es de Nicolás Degano. Dice, en Estados Unidos, ¿puede haber un traspaso de área de maíz y soja en el final de la siembra? Tengo la impresión, con los precios relativos de soja y maíz ahora, que en el margen vamos a aumentar un poco área sembrada a soja y reducir un poco área sembrada al maíz. No tenemos un año, este año como el año pasado, con demasiada lluvia e inundaciones, que estamos sembrando más o menos en la época cierta para producir bien. Por supuesto, no sabemos cuáles serían las condiciones climáticas en los próximos 3 meses, pero por lo tanto, estamos en siembra normal y una pequeña reducción en área sembrada a maíz y un poco de aumento en área sembrada a la soja. Gracias, profesor. Bueno, de parte del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, agradecemos a
a los profesores que nos han acompañado hoy y a todas las personas también que han estado con nosotros participando del otro lado. Aprovechamos también para invitarlos al próximo webinar que va a ser el 20 de mayo a las 18:30 horas, titulado El COVID-19 en los mercados financieros internacionales, impactos presentes y desafíos futuros. Bernardo. Simplemente agradecer a todos los amigos que estuvieron presentes en el webinar y muy especialmente tanto al profesor Marshall Martin como al profesor Marcos Fava Neves por acompañarnos en este webinar. Gracias, Marcos, Marshall. Gracias a todos. Nos vemos entonces el lunes. Que tengan un buen fin de semana.